Magister, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ¿cómo están? A ver, señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches y continuaremos la clase, ¿ya? ¿Están cuidándose o no están cuidándose, jóvenes? Tuve la oportunidad de estar cerca hoy frente a ese maldito COVID. Un familiar se me ha ido. Un maldito es el COVID. Ya, tiene que cuidar. Sí, Ya, a Magister. ver, Buenas noches. sí, tienen que cuidarse. Está bravo la cosa. Un familiar de parte de mi esposa se estuvo enfermo y ya pues no pudo más. Y es una cosa, no es chiste, y así bien bravo eso. A cuidarse, jóvenes todos. Y más sentidos pésames, doctor. Gracias, gracias, es de parte de mi esposa. Gracias, gracias. No. A ver, vamos la clase anterior nos quedamos en el estudio de mercado, ya haciendo ejercicios listo ya estamos terminando el estudio de mercado en la parte de ejercicios. Nos falta solamente calcular la oferta y el balance, inmediatamente pasaríamos al estudio técnico. Entonces, ahora vamos a hablar del estudio técnico, ¿no? ¿En qué consiste? Antes les describiré qué parte vamos a hacer, ¿ya? A ver, voy a describirles qué parte vamos a hacer para que tengan ustedes presente, a ver, dónde está un esquema de un proyecto, ¿no? Y acá, uy, ¿qué ha pasado? Entonces debe estar acá, debe estar por acá. Ven acá. Y proyectos de inversión, esto, y hasta acá está. Ya está. A ver, vamos a compartir. Ya, a ver. Y señores estudiantes, esta parte ya ustedes, a ver, tienen sus micrófonos. A ver, ¿quién está molestando? -2 puntos por molestar. Ya. Esta parte ya lo han hecho, ya saben de qué trata el aspectos generales. Están observando, ¿no? ¿Se observa? Sí. Ya, Sí, Magister. esta parte ya hemos hecho, ya saben de qué se trata. Y lo que estamos haciendo ahorita es el estudio de mercado, ¿no? Estamos en esta parte de acá. Proyección, nos faltaría oferta y balance. Este es sencillo, ¿no? Este es un poquito trabajosito. Esto es sencillo. Como es sencillo, inmediatamente entraríamos al estudio técnico. Acá entramos al estudio técnico. ¿Ya? El número 3, estudio técnico. Pero antes de entrar a la práctica, tengo que dictarles la teoría, ¿no? Igualito que acá, les dicté la teoría y ustedes ya lo tienen las diapositivas. Igual vamos a hacer con esta parte, ¿no? Voy a explicarles la parte teórica y ustedes lo van a tener la parte teórica y ustedes por su propia cuenta tienen que mejorar los conceptos de esta parte teórica. Entonces hoy día vamos a hacer la parte 3 y mañana como tenemos 3 horas, vamos a terminar lo que es la práctica de la oferta de banda, inmediatamente pasamos. Como ya sabemos la teoría, ya pasamos ya. Y a la siguiente semana ya haríamos el estudio técnico, a la subsiguiente semana yo creo que ya estaríamos casi terminando y ustedes ya me tendrían que entregar la parte 2 de su trabajo. Ya. Entonces hacemos la parte 3. Miren, la parte 3, estudio técnico, eso vamos a hacer. Les voy a entregar las diapositivas. Magister, disculpe que lo corte. Ya, te escucho. Estuvimos hablando sobre el análisis de programación lineal para los que estaban exportando y productos importando. Eso Sí, no terminamos. sí, estamos acá. Justo lo que me estás preguntando es la parte de acá, donde está marcado con resaltador. Eso mañana lo vamos a terminar. Ya vamos a hacer una media hora. Lo terminamos media hora, inmediatamente pasamos al estudio técnico. Pero para pasar al estudio técnico, previamente ustedes deben saber la teoría, pues, ¿no?
O sea, por ejemplo, hoy día puedo estar terminando y ya podemos pasar acá, pero ¿cómo voy a pasar acá si ustedes no saben la teoría? Por eso mañana terminamos esa parte de la oferta, lo que está acá, la oferta, lo voy a marcar. Nos falta eso y nos falta esto. Los dos nos faltan, ¿no? Nos hemos quedado en esta parte de acá. Ahí nos hemos quedado. Ya lo estamos proyectando, ya ahí eso lo vamos a continuar, no se preocupen. Pero lo que estamos haciendo es el práctico. Pero ahora avancemos la teoría hoy día, las 2 horas. Y mañana tenemos 3 horas para hacer práctica. O sea, vamos a continuar. A tu pregunta, joven, ¿ya? Mañana continuamos de donde nos hemos quedado. Y mañana probablemente lleguemos hasta acá. Hasta ahí vamos a llegar con la práctica. Son 3 horas. Y en las 3 horas vamos a llegar hasta acá. Y la subsiguiente semana ya entraríamos acá, ¿no? Yo creo que estudio económico va a ser unos 2, 3 semanas. A fines de septiembre yo estoy calculando que ya vamos a terminar, agosto, septiembre, ya vamos a terminar casi. ¿Hasta qué mes se va a hacer? A ver, junio, julio, agosto. Hasta septiembre no mes, ¿no? A ver, ¿qué me saca de dudas? Yo soy el profesor que ha llegado tarde. Sí, magíster. Sí, dijeron hasta el 10, Septiembre. hasta el 10 de Más septiembre. o menos, magíster. 18. Hasta el Al 18 de 10 o al septiembre. 18. Ya es, por eso estoy tratando de calcular. Lentamente estoy tratando de calcular. La idea es yo terminar. No es como una tesis esto. Ni siquiera como una tesis, es un proyecto, no más que una tesis. Y igual los tesis también tienen que hacer, no sé cómo estarán haciendo, tienen que hacer, sí, uno por uno, cómo se pone el nombre, y cosa acá se pone las hipótesis, ¿no? Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis. Igual, marco teórico, ¿no? ¿Qué debe entrar en el marco teórico? Yo cuando enseño investigación, ¿para qué me pones producción? ¿Qué parte de tu trabajo de investigación me hablas de producción? Ninguno, sácame, le digo, ¿no? ¿Para qué me pones comercialización? ¿Qué parte de trabajo de investigación me habla de comercialización? Ninguno, por gusto me pones en el marco teórico. O sea, eso también tienen que aprenderlo. No se coloca marco teórico por colocar, ¿no? Por ejemplo, en el marco teórico se pone extracción. A ver, ¿qué parte de la investigación? Ah, ya, esta parte de la de extracción. Muy bien, señoritas, colocado extracción. Pero en esta parte me estás hablando de un modelo de extracción. Y acá me has hablado sobre teoría de extracción. No tiene relación, señorita. Cámbiame esto, póngame el modelo de extracción. ¿Y para qué me sirve la teoría? Ah, ya. Entonces, el marco teórico tiene que ver mucho con la resolución del trabajo de investigación. Por ejemplo, si yo voy a hacer uno, si yo, por si acaso, voy a ser jurado de ustedes, alguien me elige jurado de ustedes, ¿no? Para su sustentación de tesis. A ver, Janet dice, va a titularse como negocios internacionales. ¿Qué voy a hacer yo? No voy a revisar nada del trabajo, me voy a ir a la última página donde dice conclusiones y recomendaciones. Si no hay un nuevo conocimiento, entonces simplemente no pasa ese trabajo, no tiene que haber nuevo conocimiento. Trabajos de investigación, nuevos conocimientos, ¿no? Proyectos, rentabilidad. Esa es la diferencia. Pues vuelvo a repetir, bueno, vayamos hablando de esto, ¿no? Por gusto me estoy metiendo en investigación yo. Proyectos ya están aprendiendo, se hace esto y estamos acá, ya estamos aprendiendo. Mañana terminamos esta parte de acá y inmediatamente pasamos al estudio técnico. Entonces, antes de pasar al estudio técnico, jóvenes, vamos a hacer la teoría. ¿Qué significa estudio técnico? Ya ahora voy a presentar el estudio técnico. Presento el estudio técnico. Y al final de clases lo voy a enviar al delegado para que tenga cada estudiante. Ya jóvenes, estudio técnico. Ya, entonces ya saben, primero se hace aspectos generales de un proyecto. Segundo, para que no se distraigan, si no van a estar distraídos. Primero, se hace aspectos generales de un proyecto, no todos los aspectos generales. Segundo, se hace el estudio de mercado, que es lo más importante, el estudio de mercado. Tercero, el estudio técnico. Si yo no he hecho el estudio de mercado, yo no puedo hacer el estudio técnico, bien difícil, ¿ya? Y
el estudio técnico, ¿qué cosa recoge? ¿Qué información recoge del estudio de mercado? Recoge el resultado del estudio de mercado. O sea, ¿cuál ha sido el resultado del estudio de mercado? ¿Y en qué parte está el resultado del estudio de mercado? Está en el balance, oferta y demanda. Ahorita nosotros estamos calculando la demanda. Mañana vamos a calcular la oferta. Pero va a ser sencillo porque la mayoría de los proyectos casi son nuevos, ¿no? Cuando un proyecto es nuevo, entonces la oferta es cero, pero no hay ningún competidor porque mi producto es nuevo, ¿no? Ahora, si mi producto que yo voy a importar, exportar ya existe, entonces tenemos que calcular pues la competencia. Pero yo he visto como dos, tres nomás, que son similares. El resto es nuevo. Ya. Entonces, pasaremos, ¿dónde es? Uy, ni eso sé. A ver, acá está. ¿Qué vamos a tocar en este aspecto generales de estudio técnico de ingeniería de proyecto, el dimensionamiento, es lo más importante, que trata del tamaño de proyecto, la localización y ubicación del proyecto. Esos tres, cuatro temas importantes hablaremos hoy día, ¿no? Esto es para recordarles, ¿no? Esta parte de acá, formulación de proyectos, y esta parte es evaluación. Quisiera llegar a evaluación, no sé si llegaremos, a ver, vamos a tratar de llegar, porque tampoco se trata de correr por correr también, ¿no? Corremos rápido y no se queden ustedes nada, ¿no? Tiene que quedarse. El estudiante que culmina el curso de proyectos de negocios internacionales, por lo menos debe saber leer un proyecto, ¿no? No sabe leer, yo creo que al año tenemos que continuar nomás. Ya. Y entonces, mira, lo que es formulación o preparación de proyecto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El estudio de mercado, ¿no? Es lo más importante. Y luego viene el estudio técnico, el estudio legal y el estudio de gestión. Y finalmente el estudio económico. El estudio de gestión no creo que lo hagamos, es sencillo. Vamos a pasarnos al estudio económico. Recién estamos en esta parte. Bueno, como yo llegué tarde, ya después de un mes y llegado, entonces es lógico que estemos recién ahí, ¿no? Y este es todo lo que es proyecto, formulación y evaluación de proyectos. Una persona formula y otra persona te evalúa. Tú no mismo no te puedes evaluar, ¿no? Un profesional evalúa y otro profesional, digo, un profesional formula y otro profesional evalúa, ¿no? Y para evaluar, ¿qué necesita? Y no, ya no va a revisar esto de acá. Lo único que va a revisar es esto de acá, el flujo de ingresos e egresos del proyecto. Y acá está, el flujo de ingresos y egresos del proyecto. ¿De dónde salió esta información? De acá, de estudio técnico y de estudio de mercado, ¿no? Cada uno de estos estudios aporta al flujo caja. Toditos aportamos al flujo caja, ¿ya? Entonces, el flujo caja recoge información del estudio de mercado, el flujo caja recoge información del estudio técnico, el flujo caja recoge información del estudio legal y el flujo caja recoge información del estudio de gestión. El estudio económico financiero termina en un flujo caja. Acá vamos a hablar de ingresos del proyecto, egresos del proyecto, inversión del proyecto, costos del proyecto, gastos generales del proyecto, gastos no desembolsables del proyecto, etcétera, préstamo de banco, etcétera, etcétera, ¿no? Tasa de interés, todo se habla acá. ¿De dónde sale la información? De acá. Cuidado, ¿eh? En el examen teórico que vamos a dar, voy a colocar yo una pregunta. El estudio económico descansa en un flujo caja, ¿no? Cuya información es extraída solamente del estudio legal. ¿Verdadero o falso? Verdadero, no, pues. Es extraída de los tres, del estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal, de los cuatro, es no solo de uno. ¿Ya? Ya. Entonces, esto siempre para recordarles qué es lo que estamos haciendo. ¿Y qué se espera del estudio técnico, no? ¿Y qué cosa esperamos del estudio técnico? El estudio técnico también se conoce como ingeniería de proyecto, ¿no? Yo lo he traído con el nombre de estudio técnico nomás. Pero si ustedes leen el libro Ingeniería de Proyecto, no se asusten, que es lo mismo. Tomando mi agüita que recién he llegado. Entonces es lo mismo. Estudio técnico, ingeniería de proyecto es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué cosa se espera? ¿Cuánto hacer? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cuánto producir?
cómo producir. Entonces hice el estudio técnico, ¿no? Pero para saber cuánto producir tenemos que saber el resultado del estudio de mercado. Si en el mercado la gente está buscando comprar 60 pelotas, entonces yo puedo producir los 60 pelotas. Pero ¿qué te dice, qué te recomienda los libros de proyectos? Nunca produzcas las 60 pelotas que el estudio de mercado está demandando, ¿no? En otras palabras, el estudio de mercado quiere comprar, o sea, las personas quieren comprar 60 pelotas y yo con mi proyecto no debo producir 60 pelotas, porque generalmente el estudio de mercado tiene un margen de error del 5%, ¿no? Allá, entonces, si tiene un error del 5%, y entonces, ¿cuánto debo producir? Produce menos el 15% del resultado del estudio de mercado, ¿no? Hasta un 25%. Entonces, si el mercado quiere 60 pelotas, yo puedo producir 50, 40, 30, pero no más de 50. Entonces, yo tengo que producir menos de 50 en función a la capacidad de financiamiento que yo tenga, ¿no? Tengo buen capital, produzco los 50, ¿no? Tengo, mi capital está más o menos, produzco menos, ¿no? Pero yo ya sé que el mercado está buscando 60. Si yo produzco 30, mi negocio está redondo, ¿no? Produzco 40, mucho mejor, ¿no? Produzco 50, igual, ¿no? Pero si produzco 60, puede ser que mi mercadería me sobre, ¿no? No voy a poder vender todo. Algo así es este comportamiento. Entonces, el estudio técnico considera qué se necesita y cuánto cuesta hacerlo, ¿no? Para producir bienes o servicios. Necesitamos también del estudio financiero, ¿no? Determinan la rentabilidad del proyecto. Entonces, el estudio técnico también es importante. Todos los estudios son importantes, ¿no? Entonces, vayamos al estudio técnico, que es lo mismo que decir ingeniería de proyecto, o en otras palabras, disculpen, significa pues, tecnología. O sea, en otras palabras, la combinación de la mano de obra, combinación de los insumos, combinación de la tecnología para producir ese bien o ese servicio. A ver, ¿quién me está molestando? Lo estoy haciendo lento. A ver, quiero quitar puntos. ¿Dónde está? ¿Quién es? Vamos a averiguar rápido. Ya, entonces, Maricel Calcina, Calcina Visa, menos 5 puntos para estar interviniendo. Ya, le comunican a Calcina Visa, ¿ya? Voy a anotar proyectos, Calcina Visa. Charca Machaca también, pues, máquina. Magíster, al parecer no se da cuenta. Charca Machaca, ¿por qué está abriendo su micrófono? Usted también tiene menos 5. Paricoco Quispe. Magíster, pero se te está escuchando fuerte. Estamos con audífonos. Paricoto Quispe, Pedro. Ya, Paricoto Quispe, a ver, otro. ¿Quién está molestando acá también? Pirco Condori, Ronaldo. Ya. Ya me han notado los 4 estudiantes que están interfiriendo en mis clases. Magíster, buenas noches. Magíster. Ya, seguimos entonces. Magíster, ¿me escucha? No, voy a continuar, joven.
lo avisan eso, más bien avísenle a sus compañeros que ya tienen menos, voy a restarle puntos en sus exámenes, por interferir el normal desarrollo de clases. ¿Ya? ¿Correcto? Vayamos entonces, seguimos. Y hasta ya me olvidó que lo estaba diciendo, ¿no? Entonces, según proyecto, lo más importante es el estudio de mercado, también es importante el estudio técnico, también el estudio financiero. El estudio técnico recoge información del estudio de mercado y el estudio financiero recoge el estudio de mercado y a la vez del estudio técnico, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que es cuál es el objetivo del estudio técnico. El objetivo del estudio técnico es hacer la mejor combinación. El objetivo del estudio técnico es realizar, formular o hacer, o qué se podría decir, diseñar, mejor la palabra correcta, ¿no? Y diseñar la mejor combinación de la maquinaria más la mano de obra más los procesos de producción más los insumos. Hay que combinar la mejor combinación de manera que esa combinación me reduzca costos de producción, ¿no? Cuando esa combinación no está bien diseñada, los costos de producción son altos. Cuando ese diseño está bien diseñado, los costos de producción son bajos. Entonces, si los costos de producción son altos, el precio del bien o servicio que yo voy a vender van a ser altos. Por eso a los estudiantes que me han colocado en la parte de aspectos generales, ya me han colocado pues los precios, precio del bien. Si ni siquiera me has hecho el estudio técnico, ¿cómo es posible que usted me coloque el precio en aspectos generales? De ahí que le estaba observando, ¿no? Entonces, para colocar un precio, primero hazme el estudio técnico, ¿no? En el estudio técnico me vas a combinar bien. ¿Qué cosa vas a combinar? Vas a combinar cuántas máquinas vas a tener, ¿no? Ya sean informáticas, no informáticas, cuántas máquinas vas a tener. Esas máquinas van a ser antiguas, van a ser modernas, van a ser actualizadas, no sé, ese se llama estudio técnico. Luego, ¿cuánto personal vas a tener, no? Vas a tener mano de obra calificada, no calificada, o vas a tener a destajo, ¿no? O si solamente vas a contratar para que te hagan ese producto y luego lo vas a despedir, ¿no? Podría ser. Luego tienes que decirme los procesos de producción, cómo va a ser tu proceso de producción. Si tu proceso de producción va a ser largo, los costos van a ser altos, ¿no? Y luego los insumos. ¿De dónde me vas a traer los insumos? ¿Los insumos están acá o los insumos van a ser importados, etcétera, ¿no? Entonces, la suma de todos esos costos me va a salir el costo total de producir 60 chompas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el costo unitario entre la cantidad? El costo unitario es 15 soles. ¿Y cuánto va a costar el bien? Costará mayor a 15 soles, 16 soles, 17 soles o 20 soles, ¿no? Por eso que los precios salen después del estudio técnico, no salen antes, ¿ya? No salen antes. Y de ahí que les he observado por qué me colocan precios y ni siquiera hemos hecho estudio técnico. Este es el esquemita del estudio técnico. ¿En qué consiste? Primero es el tamaño. Acá hay que cambiarlo, lo voy a cambiar. Primero debemos de colocar el tamaño, luego el proceso de producción y luego la localización. ¿Por qué primero el tamaño? Porque el tamaño, el concepto de tamaño, ¿qué es tamaño? Es la cantidad de bienes o servicios que tu empresa va a producir. Entonces, ¿cuánto vas a producir? 60 unidades al año. ¿Cuánto vas a producir? 1000 toneladas al año. ¿Cuánto vas a producir? 500 bolsas, quintales de papa, ¿no? Entonces, tamaño es eso, ¿no? La cantidad de bienes o servicios que tu proyecto va a importar o va a exportar. Eso es tamaño, ¿ya? ¿Y de dónde sale esa información? Sale del estudio de mercado, ¿no? Sale de ahí, ¿no? Entonces, si un proyecto me viene directo con tamaño y no ha hecho el estudio de mercado, simplemente no hay cómo calificarlo, ¿no? ¿De dónde salió? No, yo voy a vender esa cantidad, pero ¿cómo has calculado pues esa cantidad, no? Y no, yo ya sé, no vale eso. En proyectos no vale eso de que yo ya sé. Entonces, ese es el tamaño. Una vez que tengas el tamaño, la cantidad que tú vas a producir, entonces hacemos el proceso. ¿Cómo lo vas a producir, no? Eso se llama proceso de producción.
¿Cómo lo vas a producir? Primero voy a importar insumos, luego lo voy a colocar al almacén, luego lo voy a seleccionar, ¿no? Una vez seleccionada, los que aprueban pasan a la siguiente etapa y los que no se van a desecho. Y la siguiente etapa y así, ¿no? Hasta llegar al consumidor. Ese es el proceso de producción. En cada proceso vas a necesitar recursos, ya sea capital, ya sea trabajo o ya sea tecnología. Allá, entonces, importante es el proceso. Entonces, una vez que hayas hecho el proceso, haya localización. ¿Dónde va a estar localizado mi proyecto? Va a estar localizado en mi casa, pero has hecho un estudio de localización en tu casa, tiene que haber un estudio de localización, ¿no? Por lo menos 3 voy a pedirles, 3 localizaciones. Y el más óptimo va a ser la localización. Y para hacer un estudio de localización tenemos que tener variables importantes, ¿no? Cercanía al cliente, cercanía a los insumos, etcétera, ¿no? Bueno, ingeniería de proyectos es lo mismo. Me dice cómo se va a producir el bien, qué se necesita para producir el bien, cuántos de esos ítems, cantidad, ¿no? Se necesita anualmente para operarlo, todo lo que les he hablado teóricamente. Ese es el estudio técnico. Las preguntas relevantes, ¿cuánto va a costar? En otras palabras, me tienes que en tu proyecto calcular, así, cómo se va a producir el bien, eso me tienes que hacer en tu proyecto. ¿Qué cantidades se necesita para producirlo? También me tienes que calcularlo. ¿Cuánto de esas cantidades se necesita anualmente también, ¿no? ¿Cuánto vas a costar el montaje del proyecto también? O sea, estas preguntas tienen que convertirse en cuantitativamente, ¿no? En información cuantitativa. Sobre la localización del proyecto, ¿no? ¿Dónde se va a localizar el proyecto, ¿no? Sobre el tamaño del proyecto, ¿cuántas necesita el tamaño del concepto? ¿Cuántas unidades de productos o número de usuarios máximo a ser capaz de producir o atender al año? Bueno, hay que mejorar este concepto. Entonces, el tamaño de proyecto es la cantidad de bienes o servicios que tu proyecto va a producir. Ese es el concepto más entendible, ¿no? ¿Qué es tamaño? Cantidad de bienes o servicios que mi proyecto va a producir o va a producir para exportar o para importar, ¿no? No. ¿Qué más viene? Estudio de ingeniería. Bueno, eso es lo que les he hablado, ¿no? Tamaño de proyecto, localización, plan estratégico comercial, no vamos a hacerlo este tema. Demanda del proyecto ya estamos haciendo. Disponibilidad de insumos, también nos vamos a imaginar. También es una metodología, es bonito hacer la disponibilidad de insumos. El plan estratégico, también plan estratégico comercial, ya lo harán al año, pero es importante el plan estratégico, ¿no? Es sumamente importante. Solamente es aplicar lo que es el FODA. Pero el FODA no es de colocar fortalezas, debilidades, eso no, el FODA hay que trabajarlo, hay que volverlo número. ¿Qué más tenemos acá? Aspectos generales del estudio de ingeniería, dicen, ¿no? Centra su atención al bien, ya hemos hablado, busca identificar la función de producción, de eso hablaremos, ¿no? O sea, el estudio técnico busca identificar la función de producción, el proceso productivo, ¿no? Primero el proceso productivo. ¿Qué quiere decir? Desde que ingresan los insumos a la empresa hasta que esos insumos se transformen, hasta que esos insumos lleguen al consumidor final, ¿no? Desde la materia prima hasta el producto final, ¿no? Hasta el bien o el servicio que vamos a producir. Entonces, y luego, una vez que tengas ese proceso, hagamos la función de producción. ¿Qué quiere decir? La cantidad de bienes o servicios está en función a qué? A la mano de obra, al capital, a la tecnología y generalmente al precio, ¿no? La función de producción. Acá tenemos una función de producción, determina qué se necesita para producir, ¿no? Esta es la función de producción, ¿no? El bien, el servicio es la Y que yo voy a producir. Y F quiere decir, ¿está en función a qué? Al capital, a ¿qué sería? Pues el capital es este será pues trabajo y este será tecnología, ¿ya? Factores de producción. K es el capital, L es el trabajo y T es tecnología. Y acá 3 puntitos. Hay otras variables más, ¿no es cierto? La cantidad que yo voy a producir también está en función a los precios de los bienes sustitutos, está en función a los precios de los bienes
complementarios, ¿no? En esa función también está. Y también al clima, al tiempo también, ¿no? Entonces todos tenemos que tener nuestra función de producción. Cada uno de ustedes va a determinar o va a encontrar o va a diseñar la función de producción. Entonces los empresarios ya conocen la función de producción de su producto. Entonces cualquier momento suben capital o bajan capital, suben este otro factor o bajan y así sucesivamente, ¿no? El único objetivo que haya beneficio o rentabilidad para la empresa. La función de producción óptima, ¿no? Todos también vamos a alcanzar una función de producción óptima, ¿no? ¿Se acuerdan en microeconomía? Cuando el productor empieza a producir y llega a un punto de saturación. Si sigo produciendo, los rendimientos de escala van a disminuir, ¿no? A ver, es como el consumidor, ¿no? Si yo estoy consumiendo en el desayuno un pan, lo voy a consumir con agrado. Dos panes, bueno, todavía puedo consumir con agrado. Tres, bueno, ya puedo consumir cuatro. Y va a llegar un momento, no cinco, ya no puedo, ya puedo consumir ya. Pero si sigo consumiendo, entonces el costo marginal va a ser decreciente, ¿no? Un costo marginal decreciente. A eso se refiere también la producción óptima. Hay un punto óptimo de producción. Pasado ese punto óptimo de producción, yo creo que va a disminuir, porque el punto óptimo de producción está en función al ingreso del consumidor, ¿no? El consumidor es racional, sabe qué elegir, cuánto elegir, dónde elegir y qué cantidades elegir el bien o el servicio. ¿Qué más tenemos acá, no? Tenemos el proceso de producción, no determinar cómo se debe producir, ¿no? Esto debe ser, allá, este es el proceso de producción. Desde los insumos hasta el bien, ¿no? Factores productivos, estos son los insumos, ¿no? El proceso de producción, entra recurso humano. Mira, materia prima ya no hay mucho que hablar. Las materias primas en función al proyecto. Y este es el proceso productivo, es la combinación de la maquinaria, recursos humanos, los procesos de producción y los insumos, ¿no? Hay que combinarlas. Estos insumos hay que combinarlas, tiene que combinar y sale el producto. Que determina tecnología y la combinación específicamente de los materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, métodos de procedimiento, ahí está el concepto de tecnología. Generalmente cuando tomo examen coloco siempre, ¿no? Tecnología es, ya pongo, es una máquina moderna, ¿no? ¿Verdadero o falso? Bueno, sí, pues, ustedes ya saben qué es tecnología, ¿no? Tecnología no es máquina, sino tecnología es parte de la máquina. La máquina es parte de la tecnología. Entonces, la tecnología es la combinación, toda la combinación. Y ustedes también tienen que combinar, ¿no? Cada uno tiene que tener tecnología en su proyecto. Proceso de producción ya está de tecnología, hemos hablado de tecnología. A ver, pasos a seguir, dice. Identificar, identificación y descripción de la tecnología disponible, claro, del área de influencia. Si yo estoy haciendo en Puno, tengo que ver qué tecnologías hay en Puno para hacer una buena combinación, ¿no? Tampoco yo puedo poner en un proyecto, por ejemplo, recurso humano altamente calificado cuando en Puno no hay, ¿no? Hay que traerlo de Lima y traer de Lima es un costo. Y probablemente este señor se me regrese a Lima y me quedo sin recurso humano calificado, ¿no? Entonces, a eso se refiere tecnología, igual las maquinarias, ¿no? Terreno, etcétera. Selección de la mejor tecnología, hay que seleccionar la mejor tecnología. Descripción detallada del proceso de producción. Les voy a traer una práctica para esto, de un proyecto de cebolla amarilla, y ahí está, y van a, como modelo nomás, y ustedes hacen lo mismo, ¿no? Proceso de producción. Diagramación del proceso de productivo del proyecto y costeo detallado de la tecnología de producción. Hay que costear cada actividad. Identificación y descripción de las tecnologías disponibles, ¿no? ¿Qué dice? Considerar todas las alternativas relevantes de tecnología. Yo creo que dos alternativas suficientes, ¿no? Posibilidades reales de acceder a ella, ¿no? Puede producirlas, adaptarlas o comprarlas. Puedes comprar el derecho a utilizarlas. Puedes asociarse con su propietario, ¿no? Y puedes tercerizar. También hay proyectos de tercerización, ¿no? Yo soy una fábrica de zapatos. Estoy fabricando zapatos, pero la suela
lo tercerizo, ¿no? Ya no fabrico suelas, sino lo compro a otro productor de suelas. Véndeme todas las suelas. Pero sin embargo yo soy el productor de zapatos y esa suela es parte del zapato. Tercerización. Hay que tercerizar parte de lo que tú produces, no el 100%. Ujú. Selección de la mejor tecnología de producción. Estoy retrocediendo acá. A ver, las condiciones normales, la mejor tecnología es aquella que combina mejor los siguientes requisitos. A ver, ¿cuáles son? Se encuentran efectivamente al alcance del inversionista. Lógico, se tienen que encontrar al alcance del inversionista dentro del área de estudio o área de influencia. Permite producir el bien o servicio en cantidad requerida, en el tiempo previsto, con las características técnicas y atributos físicos deseados, ¿no? Ya hay que tomar en cuenta eso para hacer la tecnología. Presenta los mejores riesgos de obsolescencia rápida o prematura, ¿no? Los riesgos. Cuanto más riesgos, mejor es el proyecto. Eh, en otros países riesgo es un logro, pero en nuestro país es riesgo retirarse, ¿no? Uy, he puesto mi negocio, salí perdiendo y nunca más con el mismo negocio. Pero en otros países tienen no menos de 50 riesgos. Ponen su negocio, pierden, siguen poniendo el mismo negocio hasta ganar. Entonces tienen esa cultura, ¿no? Esa cultura de que el riesgo es un costo, ¿no? Un costo al triunfo. No genera dependencia tecnológica del proveedor. No es correcto generar, ¿no? No lo recomiendo. Tienen que ser individuales, no deben ser dependientes de tecnología o del proveedor, porque si no el proveedor te va a poner precios. No causa o causa los menores efectos sobre el medio ambiente, ya eso es importante. Genera los costos de producción más bajos posibles. Cuando dice genera los costos de producción más bajos posibles, estamos hablando de productividad. Selección de la mejor tecnología del proyecto, ¿no? Ya, ese es el tema que sigue arrastrando, ¿no? Factores condicionantes, accesibilidad, economías de escala, selección de proceso, distribución de equipos y también tiene que tener flexibilidad, ¿no? Tiene que ser accesible al lugar donde está ubicado el proyecto. Economías de escala está relacionado con la capacidad instalada del proyecto. Hay que seleccionar el mejor proceso, más duradero y con recursos disponibles en la zona o en el área de estudio. Y la distribución de equipos debe ser adecuada, ¿no? Influye directamente en la cuantía de inversiones y costos, ingresos del proyecto. Si esto hago bien, entonces voy a tener facilidades para hacer los cálculos de inversión. Descripción del proceso productivo. Seguimos en el mismo tema, ¿no? Considera las siguientes exigencias. Debe ser específica, debe precisar para qué lote de la producción se hace, debe hacerse paso a paso, actividad por actividad, tarea por tarea, operación por operación, en secuencia lógica, según corresponda, ¿no? Para cada paso, actividad o tarea, definir en forma detallada lo que debe hacerse, cómo hacerse y lo previo requerido y lo que sigue, ¿no? Los requerimientos y tiempos. Allá lo más importante es rescatar los requerimientos y los tiempos, por ejemplo. Este es lo más importante, ¿no? Si ese proceso o esa actividad demora 15 minutos, entonces puedo contratar personal para 15 minutos, ¿no? Se llama contrato no sé, no me acuerdo el nombre, pero son contratos que están dentro permitidos, por destajo creo que lo dicen, ¿no? Ya está, pero si va a durar más de las 24 horas, ya tengo que contratar personal permanente. Diagrama del proceso productivo, dicen. Allá cada uno tiene que hacer su diagrama. Cada estudiante me hace un diagrama de su proyecto. Técnicas de diagrama de bloques, diagrama de flujo procesos. Vamos a hacer uno para todos, uno solo. Diagrama analítico de procesos, diagrama de redes. Vamos a hacer, creo, esta del GAN o del MS Project, ¿no? A ver, yo voy a escoger uno buena para que se adecue a cada proyecto. Pero hay bastantes diagramas que uno puede elegir cuando haga su proyecto, ¿no?
El diagrama elaborado dice, como mínimo de mostrar, dice, la secuencia lógica de pasos y actividades o tareas, el tiempo estimado para realizar cada uno y la ruta crítica, ¿no? Ese es el diagrama. El tiempo estimado para realizar cada actividad será, ¿no? Cada una, esa una se refiere a una actividad, estas actividades. Y hay una ruta crítica, ¿no? Y ya. Entonces ya saben que cada uno de ustedes me tiene que hacer un diagrama. Entonces, mañana, pasado mañana, agarren la diapositiva y empiecen a buscar cómo se hace un diagrama, ¿no? Vayan leyendo, que no se les haga tarde después. Costos de la tecnología del proyecto. Y ya estamos entrando a costos. A ver, espérate. Este ya puede ser. ¿Cuántas más tenemos? Allá. Dimensionamiento. Ya, pero esto no se refiere, ¿a qué costos se refiere esto? Vamos a ver. Costos de tecnología, costos de la tecnología del proyecto. Allá es el costo de la combinación de la maquinaria, mano de obra, etcétera. No, no son costos de operación. Entonces, una vez que hayamos hecho el flujo y el proceso de producción de cada actividad, va a salir un requerimiento, ¿no? Para esta actividad necesito 10 personas, 2 máquinas, 3 quintales de insumo. Para esta actividad necesito un tractor. Para esta otra actividad necesito un carro, ¿no? Allá el tractor solamente se necesita solamente para esa actividad. Entonces yo como empresario no puedo comprar un tractor porque sería pues un gasto insulso. Me tendré que alquilar el tractor solamente para esa actividad. Pero si el tractor entra en otras actividades, entonces el tractor se convierte en una inversión. Por eso es importante realizar exactamente bien hecho el flujograma de proceso de inversión, ¿no? Entonces, de ahí salen los costos de la tecnología del proyecto. Los costos de la tecnología del proyecto. A ver, balances típicos, tenemos balance de equipos, al final nos va a salir balance de equipos, cuántos equipos voy a comprar, balance de obras físicas, balance de capital de trabajo, calendario de reinversiones, calendario de venta de máquinas de reemplazo, balance de personal, balance de materiales. Entonces, ¿de dónde nos va a salir eso? De acá, del flujograma, ¿no? De acá. No hago bien esto, va a estar mal el costo. Si el costo está mal, no voy a poder hacer el balance, ¿no? ¿Y para qué me sirve el balance? Para calcular la inversión del proyecto. Porque la inversión del proyecto se invierte una sola vez, ¿no? Entonces, para la inversión yo necesito pues, los equipos que voy a comprar, ¿no? Los equipos que voy a reinvertir cada 5 años, de acuerdo a la vida útil de los equipos. Calendario de ventas de las maquinarias. Ya también los equipos que ya han cumplido su vida útil se puede vender, ¿no? O puedo vender antes. Y si vendo antes, sería un ingreso afecto a impuestos y sería ingreso por venta de activos, sería, ¿no? El ingreso por venta de producto principal está afecto a impuesto y el ingreso por venta de activos que no han cumplido su vida útil también está afecto a impuestos. Y esto sería eso, ¿no? Calendario de venta de maquinarias por reemplazo, ¿no? Entonces depende en qué momento lo vende, está bien. Balance personal, balance de materiales, balance, ¿no? Y una vez que tengas todos los balances, se te hace fácil hacer costos de tecnología del proyecto, ¿no? Las especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas no tienen que asustarse, es sencillo, ¿no? Por ejemplo, varias convocatorias sale por el CAC. Se necesita especialistas en formular especificaciones técnicas para la adquisición de equipos, ¿no? Nadie se presenta, ¿no? Segunda convocatoria, necesitamos especialistas para la formulación de especificaciones técnicas de equipos, tampoco. ¿Y cosas, pues, especificaciones técnicas? Simplemente es decir, pues, esta computadora, ¿no? Pentium 4, velocidad 3, pantalla colores de 7 pulgadas, esas son especificaciones técnicas. No es difícil. Simplemente es especificaciones técnicas de qué equipo, ¿no? Y así es un equipo de salud, tengo que hacerme apoyar con los... Y al final está en el internet, ¿no? Los catálogos de los que venden equipos ya te traen con su especificación técnica, ¿no? Lo único que tienes que hacer es adaptarle a la zona, ¿no?
Entonces, esa especificación técnica tiene que estar dentro del uso del ámbito de influencia. Entonces, eso también hay que hacer de tu proyecto. Tenemos que calcular cantidad, costo unitario y costo total. Para los activos fijos, vida útil, periodo óptimo de reemplazo, periodo de ingreso, salida del proyecto, depreciación, amortización anual, valor en libros, valor de rescate del periodo. Este se va a calcular cuando hagamos el estudio financiero, pero acá ya te están adelantando, ¿no? ¿Qué equipos van a depreciarse y qué cosas se van a amortizar? El empresario, todo empresario, todos los empresarios, cualquiera que sea, o sea, el empresario recupera su inversión a través de la depreciación y la amortización. Entonces también es un truco de pregunta, ¿no? El empresario invierte 100 millones de soles. ¿Cómo recupera su inversión? ¿Cómo recupera su inversión? A ver, si yo pongo en el examen eso, mira, y de hecho lo voy a poner porque me gusta poner ese tipo de preguntas. El empresario invierte 100 millones de soles y ¿de qué manera recupera su inversión? A través de la utilidad anual. B, a través de las ganancias. C, a través de la diferencia entre ingresos y egresos y un saldo positivo. D, a través de la depreciación y amortización. Ya está. ¿Verdadero o falso? A través de la rentabilidad. Falso. ¿Cómo va a recuperar la inversión a través de la rentabilidad? Entonces, el empresario recupera su inversión a través de la depreciación y la amortización intangible. ¿Ya? No hay otra forma de recuperar. La rentabilidad es otro punto, ¿no? Entonces, el empresario recupera la inversión a través de la depreciación y la amortización. Porque la depreciación está afecto a impuestos y la amortización también está afecto a impuestos, ¿no? La única forma de recuperar su inversión. Costos de la tecnología del proyecto, análisis de las inversiones. Ya estamos hablando de inversiones, ¿no? En obras físicas. Cuando hablamos de inversiones, tenemos que hablar de inversión inicial, inversión por ampliación, inversión por reemplazo, ¿no? 3 tipos de inversión. Pero todos ustedes me van a hacer el cálculo de la inversión inicial, no de reemplazo. Solamente inversión inicial. ¿Qué dice acá? Hay que velar porque se han considerado todos los rubros necesarios, ¿no? Muchas veces se consideran metros cuadrados, ¿no? Bueno, esos son en obras físicas, ¿no? Metrados, eso. Costos de la tecnología del proyecto. Este se refiere a la construcción de almacén, ¿no? Yo voy a hacer mi proyecto y tengo que construir pues, mi almacén, ¿no? Tengo que construir mi sala de selección, tengo que construir mi sala de espera, todo tiene que estar, toda una empresa, vamos. Ya sea, no importa, puede ser pequeño o grande, igual tiene un costo. Análisis de equipamiento igual, ¿no? Tengo que hacer el análisis de los equipos que yo voy a utilizar para producir bienes y servicios, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis, no se puede comprar cualquier equipo. Y los equipos en función a su calidad tiene su costo, ¿no? Entonces ahí tienen el concepto para leer, ¿no? La información que hay que solicitar a los proveedores son pues, el catálogo del equipo, ¿no? La vida útil del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es compra de equipos. Análisis de los insumos y de los costos operacionales, ¿no? Los insumos tienen su costo. Ese también es otro estudio. Pero nosotros vamos a señalar simplemente, ¿no? Cada uno de ustedes va a señalar, estos van a ser los insumos, los voy a traer de Puno mismo. No vamos a hacer un estudio de insumos, porque hay que hacerlo, el estudio de insumos también. ¿Cómo se haría el estudio de insumos? Tal vez se están preguntando, ¿no? Yo tengo que hacer un estudio de insumos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me va a proveer ese insumo? El que me va a proveer ese insumo es una empresa, pues lógicamente es una empresa que provee insumos. Pero yo me tengo que preguntar, ¿no? Esta empresa, ¿a qué empresas provee insumos? Allá, esta empresa provee acá, a la empresa a la empresa B y a la empresa C. Ahora, si yo entro al mercado, entonces también va a ser a la empresa E, el último, ¿no?
Uy, entonces, ¿qué tal se le escasea? Entonces hago un estudio de los insumos. Mejor voy a otra empresa, ¿no? Y es bien bravo, ¿no? Porque no puede estar cambiando de empresas a cada rato. Va a haber un momento donde ninguna de las empresas te manden insumo. Pues eso es importante hacer ese estudio, ¿no? La confiabilidad, la calidad del insumo. Recuerda que el bien o el servicio que vas a producir está en función a la calidad del insumo, ¿ya? Está en función a la calidad del insumo. Ya estamos entrando ya casi a la última. Tamaño de proyecto, los vuelvo a recordar. Tamaño de proyecto es la cantidad de bienes o servicios que tu proyecto va a producir. A eso se refiere tamaño de proyecto, ¿no? Y ahí tienes unas definiciones de lo que dicen los libros. ¿Qué dicen los libros? Responde a su capacidad instalada. Dicen, "Ah, bueno, sí, es la capacidad de producción de bienes o la cobertura de los servicios que tendrá el proyecto, ¿no? Pero nuestro proyecto, en su proyecto de ustedes va a ser la cantidad de bienes o servicios que tu proyecto va a producir, ¿no? ¿Cuánto voy a producir? Ahí tienes que centrarte. ¿Y qué más tenemos? Tenemos formas de medición del tamaño, capacidad del proceso, producción, potencia instalada, población servida, área de influencia, personas atendidas, longitud, volumen, superficie, ¿no? En función a la tipología del proyecto. Bueno, estos son como referencias, formas de medición. La mejor forma de medición para tu proyecto es extraer información del resultado del estudio de mercado. Esto ya como referencia lo tomarás. Entonces, la mejor forma o la forma más correcta de colocar el tamaño de tu proyecto es extraer información del resultado del estudio de mercado. Características de las especificaciones técnicas, ¿no? Con respecto al tamaño, ¿no? Que la cantidad demandada total sea mayor que la capacidad de producción, mejor tecnología existente, ¿no? Eso ya se estudia en el estudio de mercado. Que la cantidad demandada sea similar a la capacidad alguna. Bueno, son algunas características, ¿no? De las especificaciones técnicas que deben tomarse en cuenta. Pero nosotros vamos a tomar referencia del resultado del estudio de mercado. Y lógicamente, estas referencias es importante conocerlas también, ¿no? Que la cantidad de demanda sea mayor, dice, que la capacidad de producción de la tecnología disponible. Ya con unas referencias. Tipos de capacidades instaladas, ¿no? Capacidad instalada significa pues, tu planta, ¿no? Cuánto puede producir. Y está en función al diseño que le has hecho, ¿no? Tasa de estándar de actividad, capacidad de sistema, actividades máximas, capacidad real, promedio anual de la actividad efectiva, promedio anual, ¿no? Ya, entonces es capacidad instalada. O sea, tu planta, ¿qué capacidad tiene para responder a un requerimiento, ¿no? Si por A o B una empresa quiere contratarte para que lo proveas el bien final en distintos periodos, tú tienes que hacer una evaluación de tu capacidad instalada. ¿Puede o no mi capacidad instalada responder a ese requerimiento, no? Entonces esa es capacidad instalada, ¿no? Me acuerdo yo, había una convocatoria, ¿no? Se necesita 600 bolsas de arroz. Esa era la convocatoria. Y se presenta un señor que tenía un almacén que ni siquiera alcanzaba 20 sacos de arroz. Chiquito almacén, ¿no? Y gana el señor. O sea, pero lo tenía 10 sacos acá, otros 10 sacos allá, otros 10 sacos, 10 sacos. Tenía por todo sitio. Y como lo tenía por todo sitio, no debía de presentarse porque su capacidad instalada es solamente para 20, pues, ¿no? Y sucede de que el plazo se lo ha vencido y a las justas ha llegado a entregar 30. Y el señor que ha hecho la convocatoria lo ha denunciado por no colocar en su debido tiempo el contrato. ¿Y por qué no ha podido? Porque el otro almacén, el dueño del otro almacén no estaba, que había viajado, que la llave, etcétera, ¿no? A eso se refiere capacidad instalada, ¿no? Ver cuál es la capacidad de producción que pueda tener tu planta, ¿no? Frente a requerimientos por terceros.
Pues, capacidad instalada. ¿Nosotros vamos a hacer en nuestro proyecto? No, solo como referencia, ¿no? Lo único que vamos a hacer es la cantidad de bienes o servicios que tu proyecto va a producir, ¿no? Entonces, para que produzca 600 unidades, yo necesito de una máquina que produzca pues 600 unidades. Pero cuando hablábamos de capacidad, mejor me compro una máquina que produce 800, pero produzco 600. Tengo pues, una diferencia de 20, ¿no? Algo así. Ya hay que determinar el tamaño, eso ya les he dicho. Vamos a determinar ahí está, de la demanda. Bueno, un poquito les explicaré. Y para determinar la cantidad que vas a producir, primero de la demanda, del objetivo de la demanda. Inclusive no objetivo, sino del resultado de la demanda oferta. Primero. Segundo, de la tecnología disponible. ¿Tienes o no tienes tecnología en la zona donde estás haciendo el proyecto, no? Depende de eso también, ¿no? En la zona donde no hay máquinas, a las justas hay una máquina, solamente ya, en función a eso harás pues tu proyecto. Disponibilidad de los insumos. ¿Hay insumos o no en la zona? Depende del tamaño, ¿no? Localización también. Y lo más importante, capacidad financiera, ¿no? ¿Hay plata o no hay plata? ¿Te pueden prestar? Depende de eso, ¿no? No, yo ya he ahorrado los 5 años y normal puedo producirse. Entonces, el tamaño de proyecto depende de estas variables, ¿ya? O la empresa que yo voy a hacer depende de estas variables. La empresa que tú vas a hacer para exportar cierta cantidad, que es el tamaño, depende de estas variables. ¿Qué es esta? Y finalmente la localización del proyecto, ¿no? Entonces cada uno de ustedes me tiene que hacer una localización con dos. Si acá está el ejemplito, los voy a describir de frente el ejemplito. Y acá te dice macro localización, micro localización. No los voy a pedir, pero como referencia ya lo tienen que leer. A ver, ¿está o no está? Hoy hay harto que hablar. A veces. Cada uno de ustedes tiene que hacer este ejemplo de localización. Zona A, zona B, zona C, ¿no? Entonces, en la zona A puede ser Juliaca, zona B puede ser Ilave y zona C puede ser, pues, Puno. Juliaca, Ilave, Puno, ¿no? Ya. Para hacer la localización de un proyecto, tal vez ustedes ya han hecho, porque esto creo que se hace en micro, y lo primero que tienen que hacer es identificar, la palabra identificar. ¿Qué voy a identificar? Las variables más importantes de mi proyecto. Allá. Cada proyecto tiene distintas variables. Cada proyecto, por ejemplo, si mi proyecto es producción de trucha, entonces mi variable es pues disponibilidad de agua. Importantísimo, ¿no? Pero para otros proyectos no es importante el agua, ¿no es cierto? Entonces, cada uno va a identificar unos 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 ya. Cada uno identifica 5 variables importantes de su proyecto. Entonces, van a ser distintas variables, ¿no? Yo voy a revisar las variables. Si veo que esta variable no es importante, y las variables también están en función. Por algo acá hay una fórmula que ustedes van a hacer acá arriba. Acá hay una fórmula. Ya me estoy, voy a ver otra fórmula, ¿dónde está? Ahí está la fórmula, ¿no? La producción está en función a estas variables, ¿no? Estos son factores, pero dentro de estos factores hay variables importantes. Si hay variables importantes, entonces tengo que identificar esas variables importantes. Y acá, wow. Ahí está. Entonces, lo vuelvo a repetir. Entonces, cada proyecto, ¿qué cosa es localización? ¿Cuál es el trabajo de localización? Yo voy a localizar mi proyecto, puede ser en esta zona, que puede ser Puno,
Juliaca y Lave. Y lo primero que tengo que hacer es identificar las variables más importantes de mi proyecto. En este caso, como ejemplo, se ha puesto materia prima disponible. Es importante para mi proyecto. Cercanía al mercado, también otra variable importante del proyecto. Costos de los insumos, también otra variable importante. Algunos serán de proveedores cercanos. Clima, variable importante, ¿no? Mano de obra disponible, dice. Pero acá no dice mano de obra calificada, bueno, depende de cada proyecto. Entonces acá ya identificó las 5 variables. Una vez que identifique las variables, coloca el peso que tiene esta variable para el proyecto. La suma de todos estos me debe dar el 100%, ¿no? O 1. Generalmente en porcentaje para que ustedes lo identifiquen bien, ¿no? Entonces, 100%. Estas variables son importantes y yo como proyectista lo voy a dar el peso en porcentajes, ¿no? 35% vale pues la materia prima disponible. 10% vale cercanía al mercado, ¿no? No tiene mucho valor porque el mercado está asegurado, solo tiene 10%, ¿no? No necesito que el mercado, el otro 25% haya los costos, ¿no? Es peligroso. Tiene un valor de 25% los costos. Si sube los costos, va a flaquear mi proyecto. El clima, no es muy significante, 10%. O sea, debe ser, pero si yo vendo polos, ahí yo creo que el clima tendría que estar por unos 50%, porque el polo me lo van a comprar en lugares cálidos, ¿no? Acá en este proyecto solo lo está dando valor al 10%. Mano de obra disponible, 20%, ¿no? No tiene mucha significancia también en la mano de obra. Me parece que esta empresa no requiere de mano de obra calificada, simplemente de mano de obra barata, ¿no? Un poco valor. Cada uno de ustedes va a valorar para su proyecto. Y este señor lo ha valorado. Bueno, este ejemplo está valorando lo que es materia prima disponible, ¿no? Materia prima disponible. Lo da más valor. La suma de todos sale 100%, ¿no? 0.35 ya. Entonces ya has valorado a tus productos, a tus variables más importantes. Le has dado su peso. Mano de obra pesa 20%, ¿no? Una vez que hayas hecho esto, a cada zona también haces lo mismo, ¿no? Entonces cada zona vas calificando a la zona, ¿no? Calificamos a cada zona. ¿Cómo calificamos? A Barrancal le hemos calificado 5, Juliaca 5, Puno 5 y la B4. ¿Qué dice? Materia prima, la calificación es del 1 al 10, ¿no? No más, 1 al 10. La calificación es del 1 al 10. A ver, materia prima, en Puno existe de 1 al 10, sí, 5, la mitad, sí. Juliaca igual, sí. Ah, no, acá en Ilave no hay poco, ¿no? Entonces 4. Entonces estás calificando a este factor, ¿no? Estamos calificando a este factor por zonas. Estoy cerca al mercado. Hoy en Puno está pues mi gente, ahí está mi cliente. 8, ahí está toda la gente. Mi cliente está en Puno. En Juliaca no tengo clientes, ¿no? 3. En Ilave igual no hay clientes, ¿no? Ah, entonces cerca al mercado, entonces acá ya va ganando, ¿no? 7 dice, insumos hay en Puno, sí, más o menos 7, pero está en Juliaca bastante, 8. En Juliaca encuentro los insumos. En Ilave, igual que Puno, ¿no? El clima, Chapuno pues está abajo, ¿no? El mejor clima lo encuentro en Juliaca. Ese clima es ad hoc para mi producto, ¿no? Al producto que yo voy a vender en Juliaca 4 lo pongo, pero de 1 a 10, 4, ¿no? Oye, la mejor clima es en Ilave, ¿no? Mi producto estaría bien en Ilave, ahí está la gente, se adecua y ya está. 7. Mano de obra disponible, existe en Puno, sí, 5, un 50%. Hay bastante en Juliaca y hay bastante en Ilave. Sí, entonces tú vas calificando a estos insumos en función a la zona, porque tú haces el proyecto, ¿no? Y me vas calificando estas variables importantes. Acá se ha puesto factor, estos factores importantes
Si pongo factores porque son recursos importantes, me vas calificando a cada zona, ¿no? Y una vez que califiques, multiplicas pues ya 0.35 por 5 me sale 1.75, 0.10 por 8 me sale 0.8, 0.7 por 7 me sale esa cantidad y finalmente 0.2 por 5 me sale 1. Ya está, ya tengo la zona de Puno, lo sumo, me sale 5.5. Ahora la zona de Juliaca con lo mismo, ¿no es cierto? Este 5 lo multiplico por 0.3, pongo su resultado. Este 3 lo califico por 0.10. En otras palabras, esta calificación lo calificamos por el peso del factor, ¿no? 8 por 0.25 y ahí están sus resultados. Y lo sumo, me sale 6.5. La zona 3, lo mismo, 4 por el factor, por el peso del factor, 3 por el peso del factor, 7 por el peso del factor y 6 por el peso del factor, ¿no? Y ahí están los resultados y me sale 5. Y allá tengo los 3 resultados. Entonces se escoge el mayor, allá porque el mayor te va a dar mayor rentabilidad, ¿no? O te va, no tanto te va a dar mayor rentabilidad, sino que te va a reducir los costos de producción por localización. Entonces, donde voy a tener menores costos por haber hecho una buena localización, va a ser en la zona de Juliaca, ¿no? Entonces elijo, y abajito ustedes colocan la localización del proyecto, se elige en la zona de Juliaca porque el resultado es mayor a todos, ¿no? Entonces, ese proceso cada uno de ustedes va a tener que hacer de su proyecto. No van a copiar esto, ¿no? Este es otro proyecto. Entonces, ya yo quería explicarles esto y si hay un poco de tiempo más, a ver cuánto hay más para explicarles en dónde nos hemos quedado. Ya ustedes ya lo leen. Creo que nos hemos quedado acá, sí, ya. Macro localización, micro localización. Macro localización siempre tiene que ir un proyecto, es a nivel nacional. Micro localización es a nivel de la ubicación del área de influencia del proyecto. Y tendencias de la micro localización hacia el origen de los insumos, hacia el destino de los productos. Bueno, ese es cuando hay micro localización, ¿no? Generalmente son las variables más importantes. Factores que condicionan la localización. Ahí está la condición de la demanda, disponibilidad de la infraestructura y recursos. Esos son los factores importantes, condición del medio ambiente, aspectos institucionales, manejo de riesgos y potenciales. Esos son los factores que condicionan la localización, ¿eh? La demanda, el cliente, el mercado, en otras palabras, disponibilidad de infraestructura y recursos físicos. Es importante que también hay recursos físicos, condiciones del medio ambiente. De acá pueden sacar las variables más importantes de tu proyecto. Eso tienen que utilizar. Mira, costo y disponibilidad de terrenos. Tienen que utilizar esto para sacar las variables más importantes de tu proyecto. Acá tienes ayuda. ¿Ya? La ubicación, hasta el concepto de ubicación, ya lo hemos leído. El objetivo consiste en elevar las ganancias al máximo y reducir al mínimo los costos de producción. Entonces, una buena ubicación reduce los costos de producción, ¿no? Acá tenemos ahí zona geográfica, algunos conceptitos que te van a ayudar a que elijas una buena localización. El área geográfica, cada proyecto es distinto. Me puedes hacer a mano nomás, un planito. Área geográfica del proyecto, tipos de zona, localización, infraestructura, bueno, es más de lo mismo de lo que ya habíamos hablado. Métodos y técnicas para establecer localización, el que les explicaba va a ser el único, ¿no? También hay otros métodos, pero todos me hacen el que yo les explica para hacer un solo método. Ahí da sus paso 1, definir los factores, paso 2, buscar la alternativa de localización, ya está. Y con eso, a falta 10 está bien. Entonces ya tal vez voy a hacer preguntitas, a ver, en los 10 minutos. A ver, entonces, jóvenes, ya les he explicado, lo presento más mejor, ya les he explicado en qué consiste el estudio técnico. En estos momentos me anotaré en un cuaderno, coloquen todos presente, por favor.
Colocar presente. Ya, bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre el estudio técnico? ¿Lo han entendido? ¿No lo han entendido? Muy rápido, pero esto lo vamos a trasladar a la práctica, ¿no? Eso es lo bueno del curso. Generalmente los cursos se hacen así, diapositivas, ahí termina todo, ¿no? Nosotros esto lo vamos a trasladar a la práctica, al esquema. O sea, entonces ya saben ustedes que tienen que leer, ¿no? No solamente es para hoy día. Yo he hecho la presentación, les he explicado en qué consiste, y ahora ustedes como estudiantes a leer esto, ¿no? A volver a repasar en casa. Ahí tienen la diapositiva, repásenlo, ¿no? Tienen que volver a leer y en el momento que hagamos la práctica, hacerme preguntas, ¿no? Si no hacen preguntas, no lo han leído, o no, dos, no les interesa, tres, bueno, ya, pues, ¿qué sería el tercero? Ya no sé. Ya, entonces, ¿cómo lo paso? A ver, antes lo paso, antes que se me termine la hora. ¿A dónde lo paso? Ahí, pasaría al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp. A ver, paso al WhatsApp. La pregunta es, ¿tengo el WhatsApp de ustedes, señor delegado? A ver, décimo, proyectos, no lo tengo, ¿no? Entonces, que me pase el delegado en este momento su correo a mi WhatsApp y le paso al delegado y el delegado multiplica. ¿De acuerdo? Estudio técnico. A ver, ¿dónde lo vamos a colocar ahora? Cuando se ve proyectos y ahí, está. Está muy bien. A ver, salimos de eso. A ver, él es el estudiante. Ya, solo, ¿usted es la delegada de todo Puno o de todo, o solamente de Puno? ¿Cuántos delegados hay en proyectos? Acá hay otro. Solo de Mm, Puno, Magíster.
Y, ya, y el otro, el teléfono 918-950. Juliaca. Ya, solamente a los delegados paso, no a estudiantes. Los estudiantes se comunican con los delegados. Entonces hay 2 delegados. En este momento, delante de ustedes, lo voy a pasar para que no me estén diciendo primero a quién envió primero. Usted, ¿no? Ya, primero me envió usted. Le voy a pasar en este momento. Y usted multiplica el asunto. Documento. A ver, ¿dónde estamos? Juan CB, proyectos de inversión, estudio técnico. Ya está. Ya lo llegó. Ahora la siguiente señorita, ¿no? Soy delegado de porno. Ya está. Muy bien, señorita. Documentos. Estudio técnico. Abrir. Ya. Ya. Según mi WhatsApp de mi máquina, ya está en sus WhatsApps. Ahora ustedes me tienen que confirmar, ¿llegó o no llegó? ¿Sí llegó o no llegó? Y ya llegó ya, magíster. Ya les envié a mis compañeros. Ya, envíales cada delegado en este momento. A leer se ha dicho para la siguiente clase. Voy a preguntar a la siguiente clase, cuidado que no me contesten, ¿ya? La siguiente clase voy a preguntar de esa diapositiva. No te va a preguntar el qué significa, ¿no? Tamaño, ¿qué es? ¿Qué quiere decir tamaño? ¿Qué hacemos con tamaño ya? Es la cantidad que yo voy a producir, correcto, dan 2 puntos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Bueno, señores estudiantes, ¿alguna pregunta sobre el tema de estudio técnico? Ninguna pregunta, ¿no? Ninguna pregunta. Entonces, quiere decir que se ha entendido bien. ¿Cómo están en los otros cursos? ¿Ya están acabando la primera unidad? A ver, voy a preguntar a Mari Tamayo. Magíster, una consulta. Sí, Usted te mencionó escucho. que un empresario recupera su inversión mediante la depreciación y la amortización del capital La amortización intangible. intangible. Sí. Sí. ¿La pregunta cuál es? ¿O esa quieres que te aclare un poco? Que me aclares. Y el inversionista invierte dinero. El Sí. inversionista invierte dinero en activos tangibles, invierte dinero en activos intangibles. Los activos tangibles son aquello que se puede tocar, por ejemplo, un almacén, un tractor, un carro, una computadora, son activos tangibles, ¿no? Esos activos tangibles se tienen que depreciar. Entonces, una vez que deprecia el activo tangible, es como si estaría recuperando la inversión de ese activo tangible. Ejemplo, si yo compré un tractor y el tractor empieza a trabajar, dura 5 años, el tractor tiene una vida útil de 5 años y el inversionista tiene que recuperar esa inversión. Entonces, ¿cómo recupero los 100.000 soles que me costó el tractor? Entonces, los 100.000 soles lo puedo dividir entre 5 y eso sería la depreciación, ¿no? La depreciación del tractor es dividir 100.000 entre 5.
Cada año voy a recuperar 20.000 durante los Contablemente, 5 ¿no? años. Diga usted. Contablemente. No, generalmente proyectos se hace depreciación lineal. Hay 3 tipos de depreciación, ¿no? Yo te estoy dando como un ejemplo. Hay depreciación contable, depreciación económica o depreciación lineal, ¿no? La mayoría de los proyectos utilizan la depreciación lineal. ¿Qué quiere decir depreciación lineal? Quiere decir dividir su costo total entre la vida útil del bien, ¿ya? Si ese bien dura 5 años, ¿cuál ha sido el costo total del bien? 100.000 soles. ¿Cuánto dura ese bien? 5 años. 100.000 entre 5, pues cada año debo recuperar 20.000 de ese bien. O sea, ese tractor se va a depreciar cada año 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Entonces yo voy a calcular depreciación. Entonces calculo depreciación, primer año 20.000, depreciación segundo año 20.000. Durante los 5 años, ya. Y esa depreciación, ¿a dónde va? Pues eso no va a ningún sitio. Eso se queda para la empresa, ¿no? Eso se va a quedar para la empresa. Entonces el administrador ha recuperado su inversión a través de la depreciación. Y si tú te imaginas, con el tractor, imagínate con todos los bienes que tiene, a cada uno tiene que sacar depreciación. Por eso el ejercicio de depreciación es importante, ¿no? Entonces, igualito con amortización intangible. El empresario invierte en tangibles, que es el tractor, también invierte en intangibles. A eso se llama amortización. ¿Cuáles son puestos intangibles? Son la licencia de constitución, la marca, y qué más hay, las actas de constitución, no sé qué más, RUG, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que recuperarse también. Bueno, ya me están llamando, ya te he hecho la respuesta y mañana podemos mejorar también esa respuesta, ¿ya? Gracias, Un gusto, Magister. jóvenes. Hasta muy pronto. Hasta luego, profe.